conferencia hablando justamente de esta decisión de la Corte. Quiero decirles que estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. Ahí están las primeras palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, tu primera reflexión. ¿Cómo estás? Buenos días, abogado. Hola, ¿qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Un gustazo, como siempre, saludarte. Tu primera reflexión respecto a lo que sucedió en la Corte y lo que dice la presidenta esta mañana. Pues mira, yo creo que la Corte dejó pasar una gran oportunidad para que terminara esta crisis constitucional. Desgraciadamente, el problema no se resuelve, Azucena, ¿no? Obviamente, la decisión de la Corte es muy importante. Creo que ya escuchamos ahorita precisamente la intervención de Patricia, donde comentaba que buena parte de la estrategia que ellos tenían pensados, como ella decía, dependía de una resolución favorable de la Corte. Manda una señal muy dura, pero yo te diría, el resto de los problemas ahí siguen esas suspensiones, ahí siguen esos amparos, seguramente seguirán presentando otras impugnaciones, controversias, consultas. Y estamos, Azucena, hay que decirlo, frente a una reforma que es profundamente regresiva, que afecta a muchos derechos. Seguirán las impugnaciones. Eventualmente creo que esto tendrá que llegar a las instancias internacionales, ante la Corte Interamericana. Y sobre todo, pues yo te diría, el mayor reto que tiene esta reforma, pues ya una vez que libró la aduana jurídica, Azucena, es la realidad. ¿Cómo le van a hacer las autoridades electorales para realmente poder implementar una reforma complicadísima en su ejecución? ¿Cómo van a poder evaluar los comités de evaluación a las personas candidatas? ¿Cómo vamos a poder tener campañas donde mínimamente nos informemos qué va a suceder y quiénes y cómo van a llegar a estos importantísimos cargos judiciales después de esta tremenda purga que veremos tanto en el Poder Judicial Federal como en los locales? Son cosas que ahí siguen. El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá tenía una enorme virtud política, Azucena, que era que le daba al gobierno concesiones no menores, el Tribunal de Disciplina, elección popular de ministras y ministros de la Sí. Corte, Tribunal Electoral, el propio Tribunal Sí. de Disciplina. No te Pero vayas, Javier. sí. Me completas, por favor, la reflexión ahora que regrese. 7:46. Gracias a Javier Martín Reyes, que se mantiene en la línea. Javier, a ver, lo que más nos preocupa a corto plazo, digamos, es la organización de las elecciones, el costo, la atención que va a requerir, inevitablemente por parte de la presidencia. Pero esa no es la preocupación de fondo, Javier. Sí, es la inmediata, y yo te diría, con el agregado del quiénes van a estar en la boleta, quiénes los van a apoyar, cómo van a llegar. O sea, yo creo que esta reforma, entre otras cosas, Azucena, lo que crea es un verdadero mercado negro, ¿no? Una subasta de jueces donde cualquier tipo de interés legítimo o ilegítimo va a tener enormes incentivos para poder financiar ilegalmente campañas hacia el Poder Judicial. No es que tengamos autoridades electorales con enormes capacidades para fiscalizar este tipo de recursos. A mí me preocupa eso muchísimo. Y obviamente lo importante es qué viene del día después de la jornada electoral, ¿no? Esta es una reforma tan mal diseñada que los criterios para poder aspirar a un cargo judicial son ridículos. Las 5 cartas de los vecinos, el promedio de 8 en la licenciatura, o sea, es decir, hay muy escasos controles para asegurar que las personas que lleguen ahí sepan lo que están haciendo, que tengan conocimiento técnico,
y por otro lado, que tengan independencia e imparcialidad de cualquier tipo de intereses. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es una sustitución abrupta y masiva en la Judicatura Federal. La mitad se van en el 25, la otra mitad se van en el 27. En los poderes judiciales locales algo similar podría pasar y podríamos terminar con un sistema de justicia que, claro, no es que funcione muy bien, funciona bastante mal en general el sistema de justicia, pero podríamos estar ahí peor con perfiles partidizados, sin Sí, claro. capacidad técnica y dependiendo de los más variados intereses que podrían financiar ilegalmente sus Ah, campañas. Ese es el problema de fondo, ¿no? abogado, ¿cómo resumirías la actitud, el voto, el argumento de Pérez Dayán? Pues mira, yo te diría que es un voto tan congruente como incongruente, Azucena. ¿Por qué es congruente? Porque hay que reconocerle al ministro que él había estado votando así. Él ya desde antes había dicho que no consideraba que se podían impugnar las reformas electorales. Pero al mismo tiempo yo creo que hay una enorme incongruencia en su intervención, Azucena, cuando dice, y no quiero dejar pasar, ¿no?, de comentar que hay responsabilidad de las autoridades electorales, haciendo evidentemente alusión a la sentencia del Tribunal Electoral que permitió la sobrerepresentación. Pero perdón, en esa sentencia, los magistrados que avalaron la sobrerepresentación utilizaron el mismo argumento de Pérez Dayán, ¿no? Quienes dijeron, sí, la sobrerepresentación va, básicamente dijeron, así la hemos interpretado en el pasado, no queremos reconocer que fue una interpretación incorrecta, que los efectos van a ser negativos, y por eso le dieron esa vía para que Morena y aliados se quedaran con el 73%. Y él hace lo mismo, es decir, frente a un voto incorrecto, con una postura incorrecta, creo que lo que tenía que hacer es rectificar. Entonces, pues creo que no se vale andar diciendo la culpa es del Tribunal Electoral cuando ellos hicieron básicamente lo mismo que él, Azucena. Bueno, pues gracias, abogado, como siempre. Vamos paso a paso a ver qué viene. Gracias, Javier Martín Reyes. Buenos días. Un gustazo, que estés muy bien, Azucena.